Bueno, vamos a realizar la segunda parte de este ejercicio, que consistía en elaborar un XML cumpliendo una serie de requisitos. Entonces lo voy a volver a leer, aunque esto ya lo tenemos grabado en otro vídeo, y ahora lo que vamos a hacer es el DTD, Document Definition. Voy a leer de nuevo el enunciado para que veamos y sepamos interpretar cuál es la estructura que hemos elaborado. En las propiedades del vídeo tenéis el enlace donde podéis ver la solución de cómo generamos el XML. Y también tenéis una tarjeta que os lleva directamente al vídeo donde hemos hecho esta parte del ejercicio. Voy a ir leyendo el enunciado. Mira, se pretende elaborar un documento bien formado que permita modelizar la estructura de uno de los concursos celebrados por esta asociación. Bien, la estructura tiene que ser reutilizable y para los distintos concursos que se vayan a generar. Nosotros en este ejercicio lo que vamos a hacer es el DTD, es decir, vamos a definir cuáles son las reglas que deben de cumplir todos los XML que hagamos para cualquier concurso musical. Leemos aquí, lo voy a leer rápidamente. Para un concurso musical queremos almacenar lo que es el título del concurso y la sede donde se va a realizar, incluyendo la dirección, localidad y provincia del evento, el periodo de duración, que lo tenemos aquí, y la edición. El concurso musical se identificará con un código que estará compuesto por una letra y dos números. Ya lo tenemos aquí implementado. En cada concurso, aquí lo vamos a meter, podrán participar tanto bandas musicales como músicos solistas. ¿Vale? Nosotros recogimos lo que es el elemento participación para incluir dentro de él o bien una banda musical o bien un músico solista. ¿Vale? Dentro de los participantes pues va a haber muchas bandas y muchos músicos solistas. Cada participación se va a recoger, va a obtener un código, se va a identificar con un código compuesto por dos letras y tres números. Aquí tenemos una participación, aquí tenemos otra, etcétera. Cuando es una banda, para cada banda, ¿vale? Que lo hemos notado aquí con un elemento vacío, ¿vale? Por ponerlo de esta manera, queremos almacenar mediante atributos su nombre y el tipo de banda a la que pertenece, ¿vale? Esta participación corresponde a una banda que tiene este nombre y este tipo, o sea, tiene un nombre de la banda y un tipo de banda. Y después tenemos sus integrantes. Esto podríamos haberlo incluido dentro de banda, pero lo vamos a poner así para hacer un DTD de una manera un poco diferente. Bien, de los integrantes, pues vamos a almacenar cada uno de los integrantes que forman esta banda, ya sea tanto de los integrantes de la banda como de los músicos solistas, como son este, por ejemplo, de aquí. Pues lo que vamos a almacenar es el nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento. Al final de todo nos dice también que el líder de cada banda se va a implementar como un elemento vacío. Aquí podéis comprobar que este es el líder de esta banda y no tiene ningún elemento más. El instrumento asociado a cada integrante, ya sea de la banda o músico solista, se va a implementar en forma de atributo, que ya lo tenemos. Pueden existir músicos solistas o integrantes en el que no toquen ningún instrumento. Aquí he recogido uno que no tiene el atributo instrumento, por lo tanto lo declararemos ahora como opcional, atributo opcional. Y nada, nos pedían incluir en nuestro ejemplo varias bandas y varios músicos solistas y aquí tenemos. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es generar el DTD. Bueno, lo primero que vamos a hacer es generar el DTD. ¿Vale? Entonces vamos a irnos aquí a proyecto para crear el DTD y lo que vamos a hacer es darle al botón derecho un nuevo archivo de tipo DTD o bien lo buscamos y seleccionamos dentro de la categoría XML un archivo DTD, ¿vale? Documenta Definition, para definir lo que son el lenguaje que vamos a emplear. El nombre que le vamos a poner, bueno, le puedo poner también el mismo, ejemplo, concurso. Él le pone la extensión automáticamente DTD. Esto lo borramos, no es necesario. Y lo voy a poner aquí a este lado de la ventana para que resulte más fácil pues ir comprobando y viendo tanto el código XML como el DTD. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí es definir el doctype para enlazar este documento. El doctype se llama concurso musical y vamos a enlazarlo al elemento, al DTD que estamos generando. Ejemplo, concurso.tt. Guardamos y si no lo he hecho mal, lo he escrito, ¿vale? Me lo da bien formado, pero a la hora de validarlo, pues me dice que no se han declarado todavía todos estos elementos. Bien, pues vamos a declarar primero concurso musical. ¿Vale? Vamos a declarar aquí el primer elemento. Ponemos element, el nombre del elemento y ahora cuál sería la secuencia o el tipo de dato que va a contener. Concurso musical hemos dicho que tiene una estructura definida que era obligatoria. Por un lado vamos a almacenar la información de la sede y por otro lado lo que son los participantes. Entonces vamos a poner aquí primero cuál sería el primer elemento y después pondríamos el segundo. Esto significa que es una secuencia, que primero tiene que aparecer obligatoriamente información y después participante. Si lo pusiera al revés, pues me daría un error al validar este documento porque en la secuencia indicamos que este tiene que aparecer primero y después este. Y además con una cardinalidad 1. Y es obligatorio, ¿vale? Por defecto estos elementos son obligatorios. Bien, pues vamos a definir ahora información, que contiene todos estos elementos. Nos venimos aquí y declaramos el elemento información.
Aquí hay que dejarle un espacio, ojo, porque si no, nos da un error al validar. Estamos incumpliendo lo que es la sintaxis del DTD. Bien, aquí tenemos los siguientes elementos. El título, coma, la sede, la fecha de inicio, fecha de fin y la edición. Si leemos el enunciado, en este caso todos son obligatorios, ¿vale? No hay ninguno opcional. Si quisiéramos poner alguno opcional, le ponemos una interrogación. Imagínate que la edición fuera opcional. Pues entonces le pondríamos aquí una interrogación, lo que implica que esto puede ser o bien 0 o bien 1, es decir, puede que aparezca la edición o que no aparezca. En este caso, como no nos dicen nada, sino que tienen que aparecer todos esos elementos, son obligatorios, pues lo vamos a poner y además quiero que cumpla que sean en este orden. ¿Vale? Este DT es bastante sencillo. Bien, de todos los que tenemos aquí vamos a declarar ahora lo que es la sede, que también tiene estos tres elementos obligatorios. Entonces, por lo tanto, es otra vez volver a hacer lo mismo. Element sede que contiene dirección. Fijaros que yo en el nombre que le di a las etiquetas he tratado de evitar por todos los medios utilizar símbolos de puntuación, tildes, ñes, etcétera, y lo suelo poner en minúscula, por si después utilizamos algún programa o algo para tratar estos datos, pues que no tengamos que ir mirando la definición para ver si lo pusimos en mayúscula, en minúscula, ya que todo esto es bastante sensible. Bien, ya lo tenemos todo, por lo menos la parte de información. Mira, aquí si queréis podemos tabular un poco para ver en qué nivel se encuentra cada uno de ellos. ¿Vale? Y ahora vamos a declarar aquí al final los elementos terminales. Es decir, por ejemplo, título es un elemento terminal, no contiene otros elementos. Entonces vamos a ir declarándolo aquí. Element, título, que es de tipo, fijaros que aquí en el DTD únicamente tenemos varias opciones. O ponerlo de tipo alfanumérico, es decir, que contiene texto, o ponerlo de tipo vacío. Tenemos la opción también de ponerle un comodín que es el nombre any, pero no es aconsejable puesto que no validaría nada, metería dentro, todo lo que metamos dentro de ese elemento pues lo va a dar por correcto. ¿Vale? En este caso contiene texto, luego lo ponemos de tipo pcdata. Tanto el título como la dirección, como la localidad, como la provincia. Título, dirección, localidad y provincia. Aquí el problema que tenemos en los DTD es que no podemos indicarle, por ejemplo, que tenga una longitud determinada o que cumpla una serie de condiciones o, por ejemplo, que sea un dato de tipo fecha o que sea un valor numérico. Eso no lo podemos hacer en el DTD. Sí lo podremos hacer en el esquema. Nos faltan aquí por añadir lo que es la fecha de inicio y la fecha de fin y la edición. Lo voy a poner detrás de título. Fecha de inicio, fecha fin y edición. Porque son elementos terminales. Fecha de inicio, fecha fin y edición. Fijaros también aquí que yo cuando hice el XML estoy poniendo la fecha en el formato año, mes, día. ¿Vale? Para que cuando hagamos nosotros, por ejemplo, un esquema, el XML esquema, que es otra forma de declarar lo que son la sintaxis del lenguaje que vamos a utilizar, pues ahí sí podremos validar que esto es una fecha. ¿Vale? Y para que sea fecha, pues tenemos que utilizar este formato. Bien, ya tenemos esta parte de información. ¿Vale? Mira, voy a guardar y voy a validar aquí a ver qué errores me da. Bueno, pues los errores que me da son de que no se han declarado todavía determinada información. Por ejemplo, el atributo ID. Eso lo podemos declarar, ¿vale? El elemento concurso musical, si queréis esto lo podemos poner así para que se vea, bueno. El elemento concurso musical contiene un atributo. El atributo lo podemos declarar o bien aquí, ya, esto lo podéis estructurar como queráis. La idea es que sea lo más... Lo voy a poner así para que se vea un poquito mejor en la pantalla ya que la tengo dividida. ¿Vale? Porque cuando lo ponga pantalla completa, si acaso lo tabulo para que se vea mejor. Pero que esté un poco organizado. Bien, para concurso musical podemos declarar después aquí, por ejemplo, los atributos. ATTList, le decimos que el atributo corresponde al elemento concurso musical y se va a llamar ID. Ese es el atributo. Ese atributo no vamos a poder implementar de que esté compuesto por una letra y dos números. Eso es una faceta que lo haremos en el esquema, pero en el DTD no lo podemos hacer. Entonces únicamente lo podemos declarar de tipo texto o token. Token significa que no contenga ningún tipo de espacios y demás, o de tipo ID, que sea un identificador único, etcétera. ¿Vale? Yo lo voy a declarar, por ejemplo, lo podemos declarar de tipo ID. Lo que pasa es que al tener un elemento raíz nada más, o sea, un elemento llamado concurso musical, pues no se va a repetir de ninguna manera. Entonces, en este caso lo voy a llamar de tipo token. ¿Vale? Para que no contenga al menos espacio. Limitar un poco, aunque no pueda poner que sea una letra y dos números, pero que por lo menos que no contenga espacio. Y además ese atributo lo vamos a declarar que sea requerido. ¿Vale? Dentro de los atributos están o requeridos, obligatorios, o opcionales, implied, o bien que sea un valor fijo. Tenga un valor establecido.
¿vale? Si aparece ese atributo que tenga un valor establecido. Eso es de tipo fijo. Bueno, ya hemos declarado toda esta parte y ahora vamos a ir por la segunda, que es los participantes, ¿vale? Esta parte de aquí. Element. Esta igual, a ver, este ejercicio es sencillo, pero la parte más compleja pues viene aquí. Nosotros declaramos los participantes que va a contener como mínimo un participante, ya sea músico solista o sea una banda musical. Entonces, como mínimo vamos a contener dentro de participantes un elemento participación, ¿vale? Pues ¿cómo pondríamos nosotros eso? El elemento participación, si lo dejamos así, pues me estaría indicando que únicamente aparecería una vez un elemento participación. Pero si lo que queremos que aparezca una o más, pues utilizamos el operador más, que significa que ese elemento va a aparecer una o más veces, ¿vale? Ya lo tendríamos. Ahora vamos a ir a declarar lo que es participación. ¿Qué va a contener participación? ¿Vale? Vamos a abrir, por ejemplo, participación dijimos que era o bien un músico solista o bien una banda musical. Entonces vamos a ver la estructura que le hemos puesto nosotros para cada uno de ellos. Cuando es un músico solista, que lo tenemos aquí abajo, vais a ver que solamente le hemos metido un elemento integrante. Entonces, cuando es un músico solista, vamos a poner aquí integrante. Y además que solamente aparezca uno. Vamos a ponerlo así. Esto es lo que debería aparecer si esto fuese un músico solista. Cada participante si fuera un solista. Ahora, si fuera una banda musical, ¿cómo lo hemos organizado nosotros? Mira, aquí tenemos otra participación como músico solista. Y si fuera una banda musical, pues lo habíamos declarado de esta manera. En vez de así, pues lo pondríamos, vamos a copiarlo, si fuera una banda, tendríamos aquí un elemento que nosotros hemos declarado banda. Esto lo he hecho así para después ver en el esquema distintas posibilidades a la hora de declararlo y para que sea un poquito más complejo el ejercicio. Bueno, no más complejo, sino para que veamos también distintas alternativas. Tendríamos el elemento banda y uno o más integrantes. Se entiende que la banda está compuesta no solo por uno, vamos a suponer que sea como mínimo por dos, ¿vale? Porque si fuera uno ya no es una banda, sería un músico solista. Entonces vamos a obligar, si nosotros le ponemos esto así, para esa banda aparecerá en primer lugar el elemento banda y después uno más integrante. Si yo obligatoriamente quiero que tenga dos integrantes como mínimo en la banda, aunque eso no me lo dice en el enunciado, en los requisitos del enunciado, lo podría dejar así perfectamente, pero tiene más sentido de que tenga como mínimo dos integrantes. ¿Cómo podríamos poner nosotros eso? Si nosotros ponemos aquí de nuevo integrante, coma integrante, estamos obligando a que esa participación tenga una banda y dos integrantes, pero no 3, 4, 5. Si quisiéramos, por ejemplo, que sea 1 o 2, tendríamos la opción, por ejemplo, de poner esto así. Este es opcional. Aparece un integrante y el otro es opcional. Y si ponemos, por ejemplo, esto, estamos indicando que al menos este va a aparecer y este va a aparecer uno más. De esa manera estamos indicando que una banda va a tener dos o más integrantes, ¿vale? Esta sería la estructura nuestra, pero nosotros tenemos que elegir, fijaros aquí lo que hemos puesto. El elemento participantes contiene una o más participación. Y ahora bien, tenemos que poner esto de tal forma que cada participación o bien tenga esta estructura de arriba, cuando sea una banda, o bien esta estructura cuando sea un músico solista. ¿Y cómo podemos hacer nosotros eso? Pues simplemente diciéndole que o cumpla esta condición, o, vamos a poner aquí, símbolo o, que cumpla esta condición. ¿Vale? Y esto lo vamos a poner entre paréntesis. De esa manera ya tenemos implementado que sea una banda o músico solista. Y esto ya lo eliminamos. Cuando va a preguntar el DTD, cuando va a validar en una participación, pues va a comprobar si cumple esta estructura o bien si cumple esta estructura. ¿De acuerdo? Y ya tenemos implementadas las dos posibilidades. Esa es la parte más compleja de este ejercicio. Vamos a validar esto, vamos a guardar y vamos a ir viendo los distintos errores que nos dan. Aquí los errores que nos están dando es que el atributo en participación código no se ha declarado. Bueno, pues vamos a declararlo. Entonces, igual que hemos hecho este aquí, vamos a declarar el atributo código de participación. Entonces, aquí tenemos el elemento participación y el atributo se llamaba código. Este atributo es también, vamos a poner un identificador porque dentro del mismo XML no queremos que se repita cuál es el código de esa participación. Entonces le vamos a poner de tipo ID. Ojo, los elementos, los atributos que declaremos de tipo ID no pueden empezar por un valor numérico, ¿eh? Lo vamos a declarar de tipo ID, obligatorio, y bueno, el atributo lo llamamos código, que lo he borrado sin querer. Ahí ya lo tenemos aquí. Guardamos. De nuevo, no puedo implementar la faceta, ¿vale? Aquí sería bien indicarlo con un comentario. No se puede implementar la faceta. La faceta es más o menos la máscara, ¿no? De 2 letras más 3 números. Ya veremos que únicamente eso sí lo podremos hacer después en el esquema.
Bueno, guardo, valido y ahora ya me tiene que dar un error menos. Ahora hay que declarar banda, integrante, etcétera. Bien, hemos terminado aquí la participación. Bueno, pues vamos a ir declarando cada uno de estos elementos. Vamos a empezar con integrante, ¿vale? Que es común a los dos. Element, integrante. ¿Qué contiene integrante? Pues integrante va a contener los siguientes elementos. Obligatorios. El nombre, los apellidos, DNI, la fecha de nacimiento y líder. ¿Vale? Nosotros dijimos que el elemento líder es opcional porque dentro de una banda pues va a aparecer o no va a aparecer líder. Entonces lo vamos a declarar como opcional. Y ahora vamos a declarar cada uno de estos elementos terminales. El nombre, los apellidos, el DNI y la fecha de nacimiento. Bien, y líder es un elemento vacío, ¿vale? Si aparece es que indica que es el líder de la banda y si no, pues aparece vacío. Luego le ponemos aquí el elemento líder, empty. ¿Vale? Ya lo tenemos vacío. Guardamos y seguimos validando a ver que ya nos deben de quedar menos errores. ¿Vale? Nos queda ahora mismo que el tipo banda debe declararse. Bueno, pues vamos a declarar lo que es la banda. Vamos a declararlo aquí. Banda, podemos poner esto aquí. A lo suyo, las cosas que no podamos implementar, lo suyo es incluir un comentario. Por ejemplo, si el enunciado nos dijeron que, ¿qué te digo yo? Que el título es una cadena de texto de tamaño menor que 20, pues aquí pondríamos no se puede implementar en el TTD. ¿Vale? Bien, banda es un elemento vacío, pero que contiene dos atributos. ¿Cómo declaramos nosotros eso? Bueno, pues lo declaramos como vacío, luego esto lo vamos a poner aquí abajo también, al igual que hemos hecho el líder, ponemos aquí banda como empty, y ahora lo que sí vamos a hacer es declarar sus dos atributos, lo vamos a poner aquí abajo. Por ejemplo, attList, banda, y el primer atributo se llama nombre, que va a ser de tipo texto, y que va a ser obligatorio, y después, si acaso lo declaramos aquí a continuación o lo declaramos en una nueva línea completamente nueva con attList, y el segundo que vamos a declarar es el tipo de banda, ¿vale? Que lo vamos a poner también de tipo texto y que también sea obligatorio. Si quisiéramos, por ejemplo, limitar el tamaño a varias bandas, pues por ejemplo yo podría haber puesto aquí de rock o de punk o etcétera, 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 ¿vale? Tenía que enumerarlas todas. En este caso vamos a ponerlo de tipo Z. Ya tenemos los dos atributos y ahora vamos a ver que nos falta simplemente el atributo instrumento de integrante. Bueno, pues vamos a declararlo dentro de integrante. Tenemos un atributo. Vamos a copiar esto. Y este atributo es opcional. Porque dijimos que no tiene por qué tener dentro de integrante. Hemos puesto el instrumento. Que va a ser de tipo cdata. Y en este caso lo vamos a poner opcional. ¿Vale? Para que no tenga por qué incluirse. Bueno, y ya tendríamos nuestro DTD completo. Podríamos incluso tabularlo y lo suyo sería meter más comentarios, ¿vale? Aquí podríamos incluso, al ver la forma de árbol, bueno, pues podríamos incluso tabular para ver en el nivel en el que aparece cada uno. Por ejemplo, dentro de concurso musical tenemos información, dentro de información tenemos sede. Aquí los participantes entraría también en este nivel. La participación sería un nivel superior y los integrantes estarían dentro de la participación. Y podríamos tabularlo así para que se viera un poquito mejor. O incluir los atributos arriba, ya eso es cuestión de gusto, ¿vale? Que sea un poco organizado y ya está. Bien, aquí ya tenemos la estructura validada, como podéis comprobar, ¿vale? Está bien. Es decir, si nosotros, por ejemplo, cometemos algún tipo de error, ponemos una etiqueta que no exista, por ejemplo esta, pues a la hora de validarlo, él ya me va a comprobar que exactamente el tipo de DNI no está declarado y además que integrante, que es el que hemos metido nosotros, lo he perdido. Bueno, que integrante tiene que coincidir con DNI, fecha de nacimiento, o sea, con esta estructura. Y nosotros no hemos puesto DNI, hemos puesto NIS, una cosa rara. ¿Vale? Vamos a ver, control Z, aquí está. También, por ejemplo, si yo elimino todos los participantes, vamos a coger aquí, y lo dejo vacío, pues a la hora de validarlo me dice, oye, que tiene que incluir uno más de participación. Si le cambio el orden, tampoco pasa nada. Participación. Meto, por ejemplo, al principio, que es un músico solista. Vamos a tabularlo bien. Tampoco pasaría nada porque hemos dicho que, que incluya cualquier participación y después dentro de la participación o que cumpla que sea una banda o que sea un integrante. Fijaros que aquí obligamos nosotros a que sean dos integrantes. Vamos a coger una banda y vamos a dejarlo con uno solo. Para que veáis, por ejemplo, aquí tenemos esta banda, está la participación. Tenemos esta banda y tenemos aquí 1, 2, 3, 4 integrantes. Bueno, pues vamos a quitarle 1, 2 y vamos a dejarlo únicamente
Control Shift C para los comentarios. Vamos a dejar únicamente que esta banda, vamos a quitar este también, que esta banda únicamente tenga este integrante. Entonces a la hora de validarlo me da un error porque me dice que el elemento participación debe de coincidir o bien con este o bien con este. En este caso, como él ha encontrado primer elemento banda, pues después tiene que aparecer mínimo un integrante y después otro integrante como mínimo. Es decir, dos o más. ¿Vale? Y así, pues, lo que hemos hecho con esto es restringir nuestro lenguaje y que cumpla estas normas. Si yo generara un XML nuevo, pues, y lo asocio a este DTD, pues ya tenemos que elaborarlo en función de la regla que nosotros hemos establecido aquí. ¿Vale? Bueno, espero que os sirva y el siguiente ejercicio que hagamos, pues, es construir su esquema, ¿vale? Que es un poquito más complejo y sí vamos a poder limitar, pues, restringir un poco más lo que es la estructura y lo que son los tipos de datos. Venga, un saludo y hasta luego.